cámara. Vamos a empezar, chavos, con lo que seguíamos de tiro parabólico. Entonces, recuerden, dijimos que tiro parabólico es aquel que no es en línea recta. Todos los objetos que ustedes avienten o avienten una hoja de papel, lo que ustedes gusten, eso ya es tiro parabólico. ¿Por qué? Porque precisamente si ustedes hacen un lanzamiento de eso, pues se va a generar una parábola, ¿no? Bueno, entonces estaba diciendo, todos los objetos, pues nosotros los aventamos con una velocidad inicial, ¿no? Que esa velocidad inicial es la que tengo ahí como V0. Y va a tener componentes, ¿no? Componentes en X y componente en Y. ¿Por qué? Porque es como si fuera una resultante, ¿no? O una hipotenusa si lo quieren ver. Entonces vamos a tener componente en X, componente en Y, que ya dijimos ayer que la componente en X se obtenía con velocidad inicial por coseno del ángulo y la de Y por el seno del ángulo, ¿sí? Ayer también les mencioné, no sé si se acuerdan, del ángulo máximo, ¿sí se acuerdan? Que les dije que era 45 grados. ¿Por qué? Porque en 45 grados se alcanza, digamos que la máxima distancia en X. Y algo importante, chavos, que quiero que no pase desapercibido. Recuerden que dije que todas las ecuaciones que íbamos a estar empleando son las mismas que para un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Sin embargo, les dije que en lugar de A íbamos a poner G, que es gravedad. ¿Qué sigue, chavos? Que veamos que, como ayer dije, que toda la distancia en X se le llama alcance y la distancia en Y a la mitad de la parábola se le llama altura máxima. Y déjenme copio este dibujo para volver a poner algunas cuestiones que quiero que queden claras. Nada más voy a dibujar lo que está en azul. Ahorita borro lo que no me, lo que no me sirva. Ahí está el dibujo, ¿sí? ¿Sí lo ven? Fíjense. Ya dijimos que nosotros tenemos una velocidad inicial en X y una velocidad inicial en Y. Esta es la velocidad inicial en X, esta es la velocidad inicial en Y. Déjenme la dibujo un poco más derecha. Velocidad inicial en Y. Eso inicial, ojo. Se supone que yo, como les mencioné, voy a tener una altura máxima. Y esa altura máxima va a estar a la mitad de esa trayectoria parabólica. Y díganme algo importante. Obviamente, imagínense que está a la mitad exactamente, ¿no? A la mitad se va a tener, lo voy a poner aquí en punteado, se va a tener la altura máxima. Y ustedes díganme, en esa altura máxima, ¿qué velocidad creen que tengan en X y Y el objeto que ustedes lancen? Tengan cuidado aquí, si yo lanzo un objeto, si ustedes lanzan un objeto, por ejemplo cuando lanzan una hoja de papel a la basura, si ustedes lanzan eso, se supone que esa bola de papel va a alcanzar una altura máxima. Y después de esa altura máxima va a bajar y va a entrar al bote de la basura, ¿no? En la altura máxima, Sí. chavos, se presenta una velocidad igual a cero. Aquí, en ese punto que yo tengo ahí, que voy a poner en morado, aquí, a la mitad, se presenta una velocidad en X igual a cero, pero también una velocidad en Y. Déjenme lo pongo, voy a poner en este punto morado, voy a poner una flecha, se presenta la velocidad en X, que es cero, y la velocidad en Y, que es cero. Alguien que me diga por qué pasa eso. Tiene mucho sentido, pero díganme por qué. Llega al punto más alto ya es cero y empieza a cambiar su velocidad, pero ahora negativa. Exactamente. Es por eso, chavos. Entonces, en ese punto de en medio se presenta la velocidad cero. Pero díganme, en la parte de la izquierda de esa parábola, ¿qué va a pasar con la velocidad? Porque la velocidad va a seguir así su camino, ¿no? ¿Qué va a pasar con la velocidad? Si yo tengo una velocidad inicial y tengo que llegar a cero, ¿qué estará pasando con la velocidad? ¿Aumenta o disminuye?
Tiene Ya, que ir La disminuyendo. primera parte. La después prim- del cero, en lado contrario, va a Ajá, ir fíjense. aumentando. Es como dice su compañero, es correcto. Va a ir disminuyendo y dice él que después del cero va a ir aumentando. Pues sí, exactamente. Entonces aquí yo le voy a colocar una flechita así y les voy a poner aquí menos BY. Ahorita les digo por qué solamente estoy poniendo BY, ¿sí? Entonces fíjense, aquí ustedes van a seguir, en cada una va a ir la velocidad, pero va a ir disminuyendo hasta llegar a cero. Y cuando llega a cero, aquí empieza a incrementar, chavos, ¿sí? Hasta llegar a alguna velocidad eh, final, ¿no? Entonces aquí, chavos, así va a ir incrementando la velocidad en Y, entonces aquí le pongo un positivo. Hasta llegar aquí a este punto final, en donde se supone que vamos a tener una velocidad final en X y una velocidad final en Y. Y fíjense que yo la voy a poner hacia abajo. ¿Por qué la pongo hacia abajo, chavos? ¿A alguien se le ocurre por Porque qué? su dirección es distinta. Sí, fíjense, voy a ponerlo aquí en color negro, fíjense. Si yo voy avanzando, ¿qué va pasando aquí con la velocidad en Y? ¿Qué va pasando, chavos? Ya me dijeron ustedes, Va para va abajo. disminuyendo, ¿no? Va disminuyendo, ¿no? Pero sigue hacia arriba, ¿no? Pero se va haciendo más pequeña, así. Y luego una en X, ¿sí? BX, BY. Y luego en el siguiente punto, ¿qué pasa? Igual, pero sigue disminuyendo esa velocidad en Y, ¿no? Y luego BX. Y así, chavos. En cada uno de esos puntos que ustedes tengan va a pasar lo mismo, pero del lado izquierdo la velocidad en Y va hacia arriba, hasta que se va haciendo tan pequeña que llega al punto cero que está aquí. Pero vean que después de ese punto cero, ¿hacia dónde va la velocidad en Y? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Vean la trayectoria. ¿Hacia dónde va, chavos? Va aumentando, pero en sentido negativo. Exactamente, va hacia abajo, chavos. La velocidad en Y va así. ¿Y la de X hacia dónde irá? A la derecha, exactamente. Entonces iría así, ¿no? X así, pero la de Y siempre iría hacia abajo, ¿no? Aumentando. X así, y luego aumentando hasta llegar a lo que tengo en rojo. No sé si se comprenda. En la parte izquierda de la parábola, la velocidad en Y va hacia arriba, la velocidad en X igual a la derecha, pero en la segunda parte, después de esa altura máxima, ya la velocidad Y va hacia abajo y la velocidad en X sigue yendo a la derecha. No sé ¿Sabes? si las flechitas negras se entiendan o se vean muy pequeñas. ¿Sí se alcanzan a ver o no, Sí, chavos? profe. Voy a borrar estas de aquí, nada más voy a dejar las primeras, que son las que me interesaban, ¿no? Ya saben que una, la que va a lo largo del eje X, pues es velocidad en X, la otra es en Y. Pero que quede claro que la parte de la izquierda, B va hacia arriba, BY va hacia arriba, BX a la derecha igual, y ya en la segunda parte, la BY ya va bajando, ¿eh? ¿Sí? Por eso es que la dibujé así al final, eso que está en rojo. Y no sé si se fijaron, chavos, pero sí se fijaron que la velocidad en X siempre iba hacia la derecha. Sí, Lo que pasa en La que tiro cambia es la de parabólico, Y. exactamente, la que cambia es de la de Y. En tiro parabólico, chavos, la velocidad en X es constante, ¿sí? No cambia la velocidad en X. En todo el trayecto, vean que la velocidad en X siempre iba a la derecha. Y esa no crece, es constante. La que sí cambia es la de Y. Sí. Entonces, de ahí nacen ya las ecuaciones que voy a colocar aquí enseguida. En X, en el tramo en X, chavos, voy a poner aquí unas llavecitas. En X no hay aceleración. ¿Por qué? Porque les acabo de poner que la velocidad de X es constante y cuando una velocidad es constante, no hay aceleración. ¿Sí? No hay aceleración. Ok. Entonces, ¿por qué? Porque es velocidad constante. Déjenme aquí lo pongo en salteándome un renglón para que no se junten. Velocidad constante. ¿Y cuál ecuación usábamos, chavos, para cuando no había aceleración? ¿Cuál era, chavos? La de velocidad igual a qué? Distancia entre tiempo. La, la primera, ¿no? La distancia entre tiempo. X entre t, le vamos a poner aquí. Obviamente que ya sabemos que cuando hay un x0, pues se puede poner, ¿no? Pero la voy a poner así simple, la simple, X entre t. ¿Sí? Déjenme aquí, centro esta X. Esto, chavos, es en X. Bueno, imagínense que es una llave esa, ¿eh? Me lo pongo un poco más derecho.
Ahí está más o menos. Que quede claro, no hay aceleración, la velocidad es constante y la única ecuación que aplica es esa. Donde obviamente aquí la velocidad le pueden poner el subíndice X, ¿no? Igual a X entre tiempo, donde X es distancia. Sí, o ya sabemos que a la X le llamamos alcance también, ¿eh? ¿Queda claro, chavos? Y Sí, de ahí profe. pues, siguen las de Y, ¿no? Nada más que en las de Y, ¿qué pasa? Ahí sí hay cambios, ¿no? Entonces, en Y, ¿qué va a pasar? La aceleración pues es G, chavos. Y es, ojo, ojo, que les quede bien claro esto. En tiro parabólico lo que yo siempre recomiendo es que la tomen negativa, siempre, ¿eh? ¿Por qué será, chavos? Siempre quiero que la tomen negativa para que eviten errores. Siempre negativa en las ecuaciones, ¿sí? Y las voy a colocar. Las ecuaciones van a ser las mismas. Velocidad igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Vean que ya no puse la A, puse gravedad. La segunda, velocidad al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más dos veces gravedades. Y aquí, chavos, si se acuerdan que ponía x menos x0. ¿Se acuerdan? En lugar de poner Sí. x menos Sí. x0, voy a poner h de alturas. H De menos altura h0. por la lleva. Altura por la y, ojo. Y la última sería, aquí ya le puedo poner yo h también. H igual a h inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Eso, chavos, es en Y. Y aquí, pues déjenme lo pongo un poco más centrado. Eso, chavos, es en Y. Ahí están visibles cuando es en X, la ecuación que se usa y cuando es en Y, las ecuaciones que se usan. Pero que quede algo muy, muy bien claro, muy, muy bien claro. En las de Y, todo lo que sea velocidad, todo, B0, B cuadrada, B cuadrada, todo lo que sea B, todo, chavos, es de Y, todo es de Y. Ahí estoy poniendo los subíndices en azul. Todas las velocidades son de Y. En estas tres ecuaciones, en la única que es en X, es en la de X entre T. Nada más. En todas las otras tres, pura velocidad de Y. ¿Por qué? Porque pues estamos evaluando alturas, chavos. No alcances. Alturas. Alturas es en Y, alcances es en X. Y repito, la gravedad siempre pongan la negativa y ahorita nos vamos a dar cuenta con problemas. ¿Por qué digo eso? Y algo muy importante también. En las ecuaciones, cuando vayamos a obtener tiempo de vuelo, cuando sepamos que la velocidad va hacia abajo, hay que ponerle también signo negativo. Pero ojo, digo cuando estemos analizando tiempos de vuelo. Es decir, en tiempo de vuelo, chavos, hay que considerar ese sistema de referencia. Si yo sé, ojo, esto es para velocidad. En velocidad, la que va hacia arriba es positiva y la que va hacia abajo es negativa. ¿Por qué pasa eso? Vean el esquema. Ya dijimos que del lado derecho la velocidad ya va hacia abajo, esto es negativo. Aunque va creciendo, pero como es hacia abajo, es negativo. Esa es la parte teórica, chavos.